Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del espectáculo turco vuelve a sacudirse por una noticia que nadie esperaba, y que ha puesto en el centro de la polémica a dos nombres que durante años fueron sinónimo de amor y complicidad, Gupse Özay y Bahar Arduç. La actriz, una de las figuras más influyentes del cine y la comedia en Turquía, ha vuelto a ocupar titulares, esta vez no por su carrera ni por un nuevo proyecto, sino por un gesto que muchos interpretan como una muestra de frialdad. Su ausencia en el funeral de la abuela de Bahar Arduç, celebrado recientemente en Estambul. Lo que parecía ser una ceremonia íntima y familiar se convirtió en una auténtica tormenta mediática. La abuela del actor, fallecida en Italia a los 92 años, fue despedida en una mezquita histórica de Estambul en un acto que reunió a numerosas personalidades del arte, la política y los negocios. Entre los asistentes se encontraban colegas de profesión, familiares y amigos cercanos. Sin embargo, un detalle dominó todas las conversaciones: la silla vacía de Gupse Özay. La ausencia de la actriz, que compartió con Bahar una historia de amor y matrimonio muy seguida por el público, no pasó inadvertida. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de preguntas, teorías y juicios. ¿Por qué no acudió? ¿Se trató de un desaire o de una decisión personal? Algunos fanáticos la tacharon de insensible, mientras otros la defendieron asegurando que su vida privada no debería ser objeto de escrutinio. Lo cierto es que la situación abrió una herida que muchos creían cerrada desde su separación. Según testigos del funeral, Bahar Arduç no pudo contener las lágrimas frente al féretro. Su madre, Güldem Arduç, y su padre, Güven Arduç, apenas podían mantenerse en pie por la emoción. La atmósfera era densa, marcada por la tristeza y el respeto. Y al mismo tiempo el murmullo constante de la prensa que se preguntaba, ¿dónde está Gupse? La expectación se multiplicó cuando horas más tarde la actriz publicó en sus redes una imagen de un clavel blanco sobre un fondo negro. Un gesto sobrio, aparentemente respetuoso, que sin embargo provocó más críticas que comprensión. Desde entonces, la controversia no ha dejado de crecer. En los círculos del entretenimiento, se asegura que la decisión de Özay fue completamente personal y premeditada. Según fuentes cercanas a la actriz, ella habría dicho en confianza: «Tengo un respeto infinito por la familia de Bahar, pero ya no era apropiado que estuviera allí». Estas palabras, filtradas por allegados, ofrecen una visión más humana de lo ocurrido. No fue indiferencia, sino una elección difícil basada en la prudencia. Aún así, quienes estuvieron cerca de Bahar ese día sostienen que su dolor se intensificó por la ausencia de quien fue durante años su compañera más cercana. Según un amigo del actor, Bahar habría comentado entre lágrimas: «En un día tan importante al menos esperaba una muestra de condolencia. La humanidad lo exige». Estas frases, difundidas por la prensa turca, fueron interpretadas como un reflejo del desconsuelo y la decepción que sintió el actor. La tensión creció todavía más cuando la madre de Bahar, Güldem Arduç, rompió el silencio con una declaración breve pero contundente: «En los días de dolor debemos dejar a un lado el rencor y la amargura. Hemos sufrido mucho como familia. Esperábamos al menos un gesto de respeto. No venir deja una marca que no se olvida». Sin mencionar directamente a Gupse, sus palabras fueron entendidas por todos como un mensaje directo. En redes sociales, la frase «no venir deja una marca que no se olvida» se volvió viral. Y mientras los medios turcos analizaban cada detalle, la polémica traspasó fronteras. En Italia, donde vivía la abuela de Bahar, varios periódicos publicaron titulares como «La ausencia de Gupse decepciona a la familia italiana de Arduç».
Aquella frase avivó el fuego mediático y reavivó viejas tensiones entre los seguidores de ambos artistas. En plataformas como Twitter e Instagram, los debates se tornaron intensos. Miles de usuarios expresaron opiniones contrapuestas. Algunos defendieron a Gupse con mensajes como: ella ya no tiene vínculo con Bar, no tenía por qué ir. Otros, en cambio, escribieron: la humanidad está por encima del pasado. Su actitud fue una gran decepción. La división fue tan marcada que incluso programas de televisión dedicaron paneles enteros a discutir el tema, con expertos en relaciones y psicólogos opinando sobre la delgada línea entre el respeto y la indiferencia. Desde Keep Up, queremos conocer tu punto de vista. ¿Crees que Gupse Ozai actuó correctamente al no asistir, o que la ocasión merecía su presencia sin importar el pasado? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte los próximos análisis sobre las celebridades turcas más queridas. Además, si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo uniéndote al canal con el botón «Unirse», y así formar parte de nuestra comunidad exclusiva. Detrás de este torbellino mediático hay una historia más profunda, la de una mujer que intenta proteger su equilibrio emocional después de años de exposición y conflictos públicos. Las fuentes cercanas a Ozai insisten en que su decisión no fue una reacción fría, sino una manera de evitar tensiones o malentendidos. Ella amaba sinceramente a la abuela de Bar, aseguró una amiga que prefirió mantener el anonimato. Pero después de todo lo que vivió, no quería exponerse a interpretaciones equivocadas. Lo cierto es que la historia está lejos de terminar. Desde su ruptura, tanto Bar como Gupse han intentado mantener un perfil bajo, centrados en sus proyectos profesionales. Pero cada gesto, cada palabra o publicación en redes se analiza con lupa. Y este episodio, más que ninguno, ha puesto de manifiesto que las heridas del pasado no siempre cicatrizan del todo. ¿Es posible mantener la distancia emocional cuando el pasado te persigue a cada paso? ¿Debe el respeto superar al orgullo, incluso cuando ya no existe una relación? Son preguntas que muchos seguidores de Keep Up se han hecho y que reflejan un dilema universal, la dificultad de equilibrar lo personal con lo moral. La controversia también ha revelado otra faceta del público turco, su profunda conexión emocional con sus artistas. Lo que para algunos fue un asunto privado, para otros se transformó en un símbolo del comportamiento humano frente a la pérdida. En los foros de fans, cientos de mensajes expresaban empatía tanto por Bar como por Gupse, reconociendo que ambos atraviesan una etapa de transformación y madurez personal. Sin embargo, el eco del escándalo continúa. Programas de tertulia, revistas y portales digitales siguen analizando los motivos de la ausencia, mientras los seguidores aguardan una declaración oficial de cualquiera de los dos protagonistas. ¿Hablará finalmente Bar? ¿Responderá Gupse a las críticas o preferirá mantener el silencio que la caracteriza? Hasta ahora, solo una cosa está clara: esta historia ha tocado fibras profundas. No se trata solo de un funeral, sino de cómo el amor, la pérdida y el orgullo se entrelazan bajo el escrutinio público. Y en ese sentido, tanto Gupse como Bar se han convertido, una vez más, en el espejo de las emociones humanas que todos compartimos. Desde Keep Up, seguiremos atentos a cada nuevo detalle de esta situación que tiene a toda Turquía dividida. ¿Y tú, de qué lado estás? Déjanos tu comentario, dale like a este vídeo si te interesa conocer la verdad detrás de las luces del espectáculo y suscríbete para mantenerte al día con las historias más intensas del universo de las celebridades turcas. Porque en Keep Up, no solo contamos noticias, contamos emociones. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.